Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video corresponde a la lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos 2. En este video vamos a resolver el ejercicio 1.29 correspondiente al capítulo 1, definiciones y parámetros de un circuito. El ejercicio 1.29 nos dice: una resistencia de 10 ohmios está conectada en serie con la asociación en paralelo de dos resistencias de 15 y 5 ohmios. Si la intensidad de corriente constante que circula por la resistencia de 5 ohmios es de 6 amperios, hallar la potencia total disipada en las tres resistencias. Vamos entonces a comenzar graficando el circuito. Nos dicen que tenemos una resistencia de 10 ohmios conectada en serie, aquí podemos ver que está en serie, con la asociación en paralelo de dos resistencias de 15 y 5 ohmios. Es decir, estas dos resistencias deben estar en paralelo, aquí podemos verlo. Y dice que la intensidad de corriente constante que circula por la resistencia de 5 ohmios, es decir, la resistencia de 5 ohmios, esta corriente es de 6 amperios. Entonces lo anotamos como dato. Y nos piden hallar la potencia total disipada en las tres resistencias. Es decir, la potencia aquí, aquí, aquí. Y la total. Entonces, vamos a comenzar recordando que la fórmula es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si ya tenemos la intensidad y ya tenemos la resistencia, ¿qué podemos determinar? El voltaje. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es 5 por 6. De tal forma que obtenemos que el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es de 30 voltios. Luego, como estas dos resistencias están en paralelo, significa que el voltaje en 5 debe ser igual al voltaje en 15. Por tanto, el voltaje en 15 también es de 30 voltios. Y aquí podemos ver también, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. En esta fórmula, si ya tenemos el voltaje y ya tenemos la resistencia, ¿qué nos falta? La intensidad en 15. Entonces, al despejar, lo que tendríamos sería el voltaje sobre la resistencia. Y el voltaje es 30 sobre la resistencia, en este caso es 15. Entonces, la intensidad de corriente por la resistencia de 15 ohmios es 30 sobre 15, dándonos como resultado 2 amperios. Ya tenemos esta intensidad de corriente, ¿Qué podemos determinar? Podemos determinar la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios. Entonces decimos que la intensidad de corriente que ingresa es igual a la intensidad de corriente que están saliendo. Por lo que la que ingresa es solamente la intensidad de corriente en 10. Y esta debe ser igual a la suma de la intensidad de corriente en 5 más la intensidad de corriente en 15. Como podemos verlo aquí en la ecuación. Entonces, al reemplazar, lo que vamos a obtener es que la intensidad de corriente en 10 es igual a 6 más 2, siendo esto 8 amperios. Ya tenemos entonces estas tres intensidades de corriente y tenemos las resistencias, tenemos el voltaje aquí en 15, el voltaje aquí en 5, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría determinar una resistencia equivalente para todo el circuito. De tal forma que entonces, como estas dos están en paralelo, su resistencia equivalente es la multiplicación sobre la suma. Es decir, 5 por 15 sobre 5 más 15, que es 20. Y como esta de aquí está en serie con esta de aquí, entonces esta se suma, más 10. Aquí podemos verlo, más 10. Entonces la resistencia equivalente general del sistema sería igual a 55 sobre 4 ohmios. Ahora, la potencia total disipada nos piden. La potencia total debería ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Podemos ver que la intensidad de corriente que está pasando por el circuito de forma general es la intensidad de 10, ya que si nosotros reducimos esto a una resistencia equivalente, lo que tendríamos aquí sería una resistencia aquí, que sería esta resistencia equivalente, y la intensidad que va a pasar por esta y por esta nueva resistencia equivalente que tendríamos aquí debería ser la intensidad de 10. Entonces nosotros al reemplazar vamos a tener que la potencia es igual a la intensidad en 10
al cuadrado por la resistencia equivalente total, siendo esta 8 al cuadrado, que es la intensidad en 10, por la resistencia equivalente total, que es 55 sobre 4, y al multiplicar obtenemos 880 watts. Y esa sería la potencia total disipada en las tres resistencias. Es decir, de forma general, en las tres resistencias, al reducirlo a una resistencia equivalente, esta resistencia equivalente va a disipar 880 watts. Esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.